Gestión de obras públicas y planificación. La gestión de obras públicas y planificación en Conceso enfocó su trabajo al eje principal de la administración, que es la consecución de un cantón que nos lleve hacia una ciudad del siglo XXI. A la fecha, se planifican y ejecutan proyectos integrales que aportan al desarrollo de Tulcán y sus parroquias. Tenemos en sus documentos y en las pantallas programas resumen de la acción de la gestión de obra pública. En vialidad urbana tenemos una inversión de $1.649.000 correspondiente al 19.63%. Educación, $861.647, con un porcentaje del 10.25%. Centros de capacitación, $473.474, con el 5% de inversión. Agua potable, $3.800.000, con el 45.22%. Deporte, $136.887. Mercados, aquí esta cantidad no contempla las inversiones de importancia para renovación y remodelación de mercados. Esta cantidad que voy a informar únicamente es recursos invertidos a nivel de mantenimiento. Mercados, $370.722 con 48 centavos. Contratos complementarios, $150.900. Un total de inversión en este programa de $8.403.418 con 57 centavos. La gestión 2012 registra una inversión en obra pública importante. Sin duda, podemos desglosar nuestro trabajo, el mismo que está a la vista de todos vosotros. Por ello es importante recordar que, aunque suene reiterativo, pero sí histórico, la recuperación de esta plaza central, donde hoy estamos teniendo este encuentro ciudadano, donde se invirtió como municipio de Tulcán aproximadamente $1.8 millones, de un total de $2.300.000. ¿Cómo no hablar también como otro momento importante dentro de este 2012 para mi administración, que en el Boulevard de la Juventud? Obra que sin duda revitaliza el sur de Tulcán, sector que, dicho sea de paso, ha permanecido en el olvido de autoridades de turno. Pero nosotros enfocamos obra, cultura y educación, pues el embellecimiento ornamental se une al tradicional pregón de la confraternidad y al centro infantil Los Pupitos, por citar un par de ejemplos. Vamos a conocer el Boulevard de la Juventud.